Bueno, primeramente saludar a los que están viendo el video y a los compañeros o compañeras que no he saludado ahí todavía. Bueno, la clase de hoy vamos a continuar con ondas electromagnéticas. Si no saben nada de ondas, sí les sugiero que vean un poco la clase del miércoles. Hoy lo que voy a hacer es como un repaso así fugaz de las ecuaciones más importantes y de las cosas que vamos a necesitar para el día de hoy. ¿Ok? Porque si no, si les empiezo a hablar del vector de Poynting o si les empiezo a hablar de, de cómo sacar cosas de una ecuación o cosas por el estilo, ahí se van a quedar un poquito perdidos. Entonces, para evitar un poco esas cosas y no estén tan perdidos, entonces voy a darles así un repaso bastante rápido de ondas. Primero, una onda acá electromagnética o una onda en términos generales va a tener un movimiento oscilatorio. Entonces, ese movimiento oscilatorio, básicamente yo lo puedo expresar ya sea con el tiempo o con la posición, ¿verdad? ¿Qué tanta es, qué tan grande es ese movimiento con respecto al tiempo o qué tan grande es el movimiento con respecto a la posición? Entonces aquí, con respecto a X o con respecto a P. De acá vamos a ver entonces que este valor máximo que puede llegar a tener la onda o es el mismo valor mínimo que puede llegar a tener la onda. ¿Ok? A partir de un punto que se puede decir que es el punto de reposo, donde ahí, por ahí vamos a ver nodos y cosas por el estilo. Eso en caso, digamos, de ver ondas en física 3, ondas estacionarias. Acá las ondas no necesariamente son estacionarias, pero en términos generales, ¿verdad? Eso no lo vamos a desarrollar mucho. Entonces, este valor máximo o valor mínimo se llama la amplitud de la onda. Si yo mido acá, entonces cada vez que la onda recorre el movimiento completo antes de que se vuelva a empezar a repetir, entonces este tiempo que tengo acá se llama periodo. De manera análoga, en el caso de acá también vamos a tener nuestra amplitud, pero en el caso de una onda que se mueva en el eje X, por ejemplo, ¿verdad? En lugar de ver el tiempo, lo que yo veo es la distancia que hay acá en esta onda antes de que vuelva a repetirse el mismo fenómeno. Esto se llama la longitud de onda, lambda. Por lo tanto, yo lo puedo tomar ese periodo de máximo a máximo, de mínimo a mínimo, o en cualquiera dos puntos que se comporten igual. O sea, en que esté en el valor cero, en este caso, y vaya subiendo. No puedo tomar este porque la gráfica, aunque llega al valor cero, va bajando. Entonces, ese sería básicamente la mitad de la longitud de onda. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Sí, De, profe. de acá, entonces vamos a decir que la frecuencia es el inverso de la longitud de onda. Entonces es 1 entre el periodo. Perdón, el inverso del periodo, no de la longitud de onda. Y vamos a decir entonces acá que vamos a establecer dos valores. Uno es la frecuencia angular
que en el caso del movimiento circular se llama velocidad angular, es 2pi por la frecuencia. Y acá tenemos entonces un valor que se conoce como el número de onda, que es igual a 2pi entre la longitud. ¿Ok? Entonces, para expresar esta ecuación, cualquiera de las dos, yo voy a decir entonces que y es igual a la amplitud por el coseno de kx, ¿ok? O por el coseno de omega t. ¿Verdad? Eso en el caso de que la onda solo se mueva en el espacio o solo se mueva en el tiempo. Para una posición o para un tiempo determinado. Cuando yo quiero expresar la relación para ambos, sería coseno de kx menos omega t. Ahora, si la onda se mueve en el eje x negativo, lo que hago es cambiar las x por menos x. Y ahí saco el factor común, etcétera, etcétera. Entonces, si esta va hacia positivo, se dirige hacia un eje positivo, estaría dado por esa expresión. Y si se dirige hacia un eje negativo, entonces estaría dado por la expresión a coseno de kx más omega t. Sí, compañeros, compañeras. ¿Hasta ahí estamos claros? Todo claro, sí, profe. Ok. No sé si me dicen si se me olvidó algún concepto de los que vimos. Creo que no. Ok, entonces, vamos acá. Voy a ir a la presentación. Bueno, aquí en esta presentación, ahí vimos varias cosas. Vimos que era una onda electromagnética, cómo se genera una onda electromagnética, ¿verdad? Y para ello tiene que haber una aceleración siempre de por medio. Entonces, si tengo una partícula cargada y esta se acelera, voy a tener sí o sí una onda electromagnética. ¿Estamos? Las ondas electromagnéticas cumplen con las ecuaciones de Maxwell y viajan a una velocidad de aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y se representa con la letra C. Acá entonces la velocidad, esa era la ecuación que me hacía falta. Yo sabía que alguno me faltaba, pero no me acordaba cuál. Es la velocidad de la onda, está dada por lambda multiplicado por la frecuencia. Ok, entonces, como todas las ondas en el vacío viajan a la misma velocidad, a la velocidad de la luz, entonces vamos a decir que C es igual a lambda por F. Y por lo tanto yo puedo determinar una onda o caracterizar una onda, ya sea por su longitud de onda, su frecuencia. Bueno, ahí en física 4 van a ver un poco lo de la energía o cosas por el estilo. Aquellos que lo quieran llevar o que lo tengan que llevar, ahí lo van a poder observar. Y aquí vemos entonces lo que sería el espectro electromagnético. ¿Ok? Entonces, si yo les doy una longitud de onda en específico, ya ustedes pueden decir entonces a qué tipo de longitud de onda o qué tipo de onda estamos trabajando. ¿Ok? De acá, de cercanos a las ultravioletas, ¿verdad? Un poquito entrando al ultravioleta y hacia la derecha, todos estos son conocidos como ondas
ondas ionizantes. ¿Qué significa ionizante? Ok, que si nosotros tenemos acá un átomo y aquí tiene el electrón, entonces esa onda viene, choca contra los electrones y los puede arrancar. Eso básicamente va a generar problemas, digamos, en el caso de los compuestos, porque de ahí los compuestos se mantienen unidos gracias a esas interacciones entre los neutrones. Por lo tanto, si usted le arranca ese neutrón, básicamente va a perder se va a desestabilizar esa molécula y se puede romper. Eso es fatal, digamos, para cuestiones como el ADN. Entonces, si empezamos a romper muchas moléculas de ADN, ionizarlas, podríamos perder información genética o algunas cuestiones así. Y, digamos, existe gran probabilidad de que haya cáncer en la persona. ¿Ok? Entonces, estas ondas de ahí para allá, digamos, son ondas ionizantes. Estas de acá para acá, no. Hacia la izquierda, no. No tienen suficiente energía para ionizar partículas. Igual, digamos, pueden alterar un poco las ondas cerebrales o pueden alterar algunas otras cuestiones, pero, digamos, los estudios que se han hecho no han sido concluyentes al respecto, según lo que yo había leído hasta el momento. ¿Verdad? Igual, no, hace ratillo que no he vuelto a leer muchos artículos y cosas así, pero, digamos, no son ionizantes como tal. Igual, el mito, digamos, del celular en una gasolinera, realmente lo único peligroso que puedo ver yo, digamos, con un celular es que al ser electrónico en algún momento haga algún cortocircuito, tiene una chispa y al existir, ¿cómo es? Gases ahí de gasolina o de diésel, ¿verdad? De combustible regado, entonces pueda ocurrir algún tipo de incendio, explosión o algo por el estilo, ¿verdad? Pero Dave, en realidad hay que tener muy mala suerte para que haya un cortocircuito, un celular justo ahí. Ok, sobre todo uno que nunca ha estado fallando, cosas por el estilo. ¿Estamos hasta acá, compañeros, compañeras? Sí, ¿no? Más o menos. Todo bien por ahora, profe. Todo bien. Ok, entonces, con las dos primeras ecuaciones de Maxwell, que serían las dos de Gauss, nosotros podríamos comprobar acá que entonces no se está transportando cargas. Básicamente esa onda va a ser una perturbación en el espacio. ¿Ok? Y esa perturbación entonces no genera o no hay cargas que se están moviendo ahí. Eso nada más para que lo tengan en cuenta. Esas son como las conclusiones que llegamos a partir de esas dos primeras ecuaciones. La tercera, que sería la ley de Faraday, básicamente llegamos a la conclusión de que el campo eléctrico en todo momento es igual a la constante de la luz multiplicado por el campo magnético. ¿Ok? Es igual a C por B. Eso en todo momento. La siguiente, la conclusión que llegamos es que la velocidad de la luz va a depender entonces de la permitividad y de la permeabilidad de los materiales. Permitividad eléctrica y permeabilidad magnética. ¿Ok? Para decirlos completos. Entonces, de esa manera yo puedo ver la velocidad de la luz en el vacío o en cualquier medio.
Así que esa velocidad va a depender de las constantes eléctricas o constantes magnéticas que tengamos en diferentes medios. Sobre todo, bueno, y en realidad eso va a depender de la frecuencia y de la longitud de onda. Esa dependencia, lo que básicamente nos va a servir para cuando nosotros tiramos un haz de luz y ese haz de luz, entonces, lo que genera es un arco iris, ¿verdad? Entonces es un prisma o tiramos un haz de luz sobre un prisma y gracias a esa diferencia entre la permeabilidad eléctrica y la permitividad, perdón, la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica dentro del prisma, entonces permite que la luz se descomponga en sus diferentes longitudes de onda. Y por eso podemos ver un arco iris. Ok, entonces eso es un poco. Después, el campo eléctrico y el campo magnético siempre van a ser perpendiculares entre sí. Y el campo eléctrico, producto cruz, el campo magnético, me va a dar la dirección hacia donde se mueve una onda electromagnética. Básicamente, bueno, las ondas viajan con la misma rapidez siempre. Y la siguiente conclusión que llegamos es que gracias a esto, a estas ecuaciones, a la ley de Faraday y a la ley de, ¿cómo es que se llama? La ley de Faraday, perdón, a la ley de Faraday y a la ley de Ampère, entonces logramos denotar lo siguiente, que un campo magnético que varía en el tiempo me va a generar un campo eléctrico. Eso dice la ley de Faraday. Y la ley de Ampère lo que nos dice entonces es que un campo eléctrico que varía en el tiempo me genera un campo magnético. Por eso es que se autosostienen esas ondas electromagnéticas aunque viajen en el vacío. ¿Sí? Compañeros, compañeras. ¿Dudas hasta acá? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Básicamente eso fue lo que vimos el miércoles, ¿verdad? Un resumen de 5 minutos. Sí, creo que sí. Sí. Ok. Bueno, acá. Entonces, cuestiones importantes. La ecuación del campo eléctrico, al ser una ecuación, al ser una onda, entonces va a ser una función tipo cosenos y el campo magnético también va a ser una onda de una función tipo coseno. El número de onda, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético, estos dos son iguales. Y la frecuencia angular o la velocidad angular de la onda, estas también son iguales. ¿Ok? Y recuerden ustedes lo que habíamos dicho, que estos valores se relacionan entre sí como E es igual a C por B en todo momento. Entonces significa que las ondas están en fase. Por lo tanto, cuando yo tengo el máximo campo eléctrico, también voy a tener el máximo campo magnético. Cuando el campo eléctrico vale 0, el campo magnético también vale 0 en ese mismo instante. Bueno, instante y posición. Ok, entonces así es como se verían las ecuaciones. ¿Qué tiene que suceder? Que las direcciones de las ondas que yo voy a tomar nada más tienen que cumplir con que E cruz B
me da la dirección del, ¿cómo es que se llama? Me da la dirección a la cual se está moviendo la onda. En este caso, ¿hacia dónde se propaga la onda? Si yo digo J cruz K, ¿hacia dónde iría? Compañeros, compañeras. Más sí, profe. Ahí sería ese más I, correcto. Y por eso yo, digamos, acá, dentro de la ecuación, yo establezco hacia dónde se está moviendo la onda. Si la onda se mueve en el eje Y, entonces voy a decir KY menos omega T. O si se mueve en el eje Z, sería KZ menos omega T. Ahí nada más para que lo tengan en cuenta. Ok, como les dije, si se mueve en la dirección contraria, entonces aquí en el medio yo voy a poner un más en lugar del menos. Eso es por la propiedad del coseno, que el coseno de un número negativo es igual al coseno del número positivo. Ajá, bueno, aquí en esta diapositiva, básicamente lo que estamos viendo es cuando se mueve la onda electromagnética en un medio dieléctrico, ¿verdad? En un medio diferente al vacío. Entonces, ese va a depender, como les dije, de las constantes eléctricas y las constantes magnéticas del material donde se está moviendo. Por lo general, la constante magnética es cercana a 1, a menos que sea alguna ferrita, ¿verdad? Hierro, óxido de hierro, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, la velocidad va a ser igual a la velocidad de la luz entre la raíz de la constante eléctrica del material. Esos valores se los estarían dando. Y aquí, entonces, el campo eléctrico ya no sería proporcional a la velocidad de la luz por el campo magnético, sino a la velocidad de la luz en el medio en que estamos, por el campo magnético. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Dudas hasta acá? Compañeros, compañeras. No. Ok. Ahora vamos acá. ¿Ustedes vieron el material de la semana pasada? Compañeros, compañeras. Doy hace 8. Bueno, el material no, vieron el video. Doy hace 8. Profe, la clase. ¿Sí? Bueno, sí, yo sí vine a clase. Ok, sí, María Laura estuvo en clase. Por ahí Andrés dice que sí, y los demás. Sí, profe. Sí. Ok, en esa clase, ¿se acuerdan ustedes que nosotros habíamos visto? Voy a ponerlo por acá. Una cuestión que era la densidad de energía. ¿Qué era la densidad de energía? Vamos a ver a quién le pregunto. Daniel.
¿Qué era, Perdón, la, profe. ¿Qué era la densidad de energía? David, Honestamente no recuerdo. Andrés, No, profe, sería bateable, sinceramente. Angélica, Me parece que es la cantidad de energía acumulada en una materia. ¿en una? Materia No. o en una región de espacio. Mm, Por ahí, eso sí, un poco más. Eso Vamos es lo a único que le podría decir. María Laura, ¿qué era densidad de energía? Profe, era la energía. Ah, me está pidiendo la fórmula. O sí, ¿qué es? No era la energía que almacenaba el conductor. No era un conductor, era un Eh, ay, inductor. inductor, sí, al revés. Ajá. Y la fórmula era energía por unidad de Volumen. correcto. Volumen. Sí. Ujú. Ajá. Y en el caso de ese inductor, o bueno, de ese espacio donde se está almacenando, ¿cómo podría encontrar yo o calcular esa densidad de energía de una manera rápida? ¿Ve? B cuadrado entre 2 sub 0. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos hecho en el caso de un toroide. Sí, profe, aquí la tengo apuntada, de hecho. Correcto. Ok, eso es la densidad de energía, digamos, de energía magnética que tengo gracias a un campo magnético. Ahora, la densidad de energía que tengo yo gracias a un campo eléctrico, que eso yo creo que yo les di la fórmula y ahí les dije muy por encimita, pero se los hablé cuando vimos capacitores, era que la densidad de energía era un medio de epsilon cero por el campo eléctrico al cuadrado. Por lo tanto, esta sería la densidad o sería la densidad de energía total que transporta una onda. Sí, compañeros, compañeras. Sí, profe, yo ahora sí. Y ahora sí. Ok, y como vemos que B es igual a E entre C, entonces, y C es igual a 1 sobre raíz de mu sub 0, epsilon 0. Entonces, podríamos utilizar esta ecuacioncita y meterla acá en el campo magnético. Si la metemos ahí, básicamente nos dice que la densidad de energía va a ser el doble o la cantidad de energía magnética es igual a la cantidad de energía eléctrica que tiene la onda. Bueno, la densidad de energía eléctrica es igual a la densidad de energía magnética en una onda electromagnética. Entonces sería multiplicar por 2 cualquiera de las dos formulitas. En este caso se está multiplicando por 2 la del campo eléctrico. ¿Ok? Esa sería la energía por unidad de volumen que estaría transportando una onda. Ahora bien, que eso es como lo último de esto.
Y ahorita hacemos un par de ejercicios de ondas electromagnéticas. Es lo que se conoce como el vector de Poynting. ¿Ok? El vector de Poynting básicamente es, como su nombre lo indica, es un vector. Y me va a indicar la cantidad de energía por unidad de área, por unidad de tiempo que estamos viendo. ¿Ok? De una onda electromagnética. Ese es el vector de Poynting. Cantidad de energía por unidad de área por unidad de tiempo. Y ese vector de Poynting, entonces, está dirigido, ¿verdad? Al ser un vector, tiene magnitud y tiene dirección. La dirección del vector de Poynting es la misma dirección en la cual se mueven las ondas electromagnéticas. Por lo tanto, acá, bueno, acá se empiezan a hacer algunas derivadas, ¿verdad? O la energía va a ser la densidad de energía multiplicada por el volumen. Y el volumen yo lo puedo ver, el volumen de la onda electromagnética se puede ver como el área frontal de esa onda multiplicado por la velocidad de la luz por el dt. ¿Ok? Velocidad por tiempo, ¿qué me da? Lo que me daría es la distancia que ha recorrido esa onda electromagnética. Si eso yo lo multiplico por el área de la onda, entonces obtengo la cantidad de energía total. ¿Sí? Por lo tanto, como el vector de Poynting es cantidad de energía por unidad de área por el tiempo, entonces el área se me va a cancelar y me va a quedar entonces ddu de dt, se me va el ddt y me va a quedar epsilon 0 por la velocidad de la luz por el campo eléctrico al cuadrado. Esa es la forma de encontrar la magnitud del vector de Poynting. Igual, digamos, se puede expresar como el producto cruz del campo eléctrico por el campo magnético entre mu sub 0. Ok, las unidades serían watts por metro cuadrado o julios por segundo metro cuadrado. Esas son las unidades que tiene este vector de Poynting. No sé si hay alguna duda al respecto. Compañeros, compañeras. Ok. Entonces, ese vector de Poynting va a estar, como es energía por unidad de área, por unidad de tiempo. Entonces, si yo lo multiplico por un área en específico, obtengo la potencia que me estaría generando la onda electromagnética. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, ahora el vector campo eléctrico y el vector campo magnético, vean que dependen del coseno de kx menos omega t. Por lo tanto, que al hacer la multiplicación, me va a quedar coseno cuadrado de kx menos omega t. Ok,
Dejemos esto un momentito y entonces analicemos qué es lo que está pasando acá. ¿Sí? Ok, vector de pointing, tanta cosa, tantas ecuaciones y tanta cosa. ¿Qué me indica todo eso? ¿O qué información me está dando todo eso? Primero, la energía de la onda electromagnética, entonces la energía total va a depender del vector coseno de kx menos omega t. ¿Qué significa eso entonces? Que cuando nosotros tenemos una luz, tenemos la luz del sol, la luz, ¿verdad? Que es una onda electromagnética, o cualquier onda electromagnética, básicamente la onda va a estar parpadeando. Va a pasar de un máximo de onda a cero. Porque vea que es coseno cuadrado. Entonces no es negativo. Va a pasar de un máximo a cero, máximo, cero, máximo, cero, máximo, cero, máximo, cero, etcétera, etcétera. Sí. Compañeros, compañeras. Cierto, profe. Pero cuando ustedes ven el sol, ven la luz, ven ese parpadeo. No, No, no se nota. ¿Por qué? por las ondas, profe. Por las sombras, Ondas. por las ondas. No. Vamos a ver. La longitud de onda de la luz anda entre 400 y 700 o 400 y 800 nanómetros. Sí. Compañeros, compañeras, Es muy pequeño, profe. ¿cuánto es la frecuencia? ¿Cuántas veces está subiendo y bajando por segundo? La frecuencia más baja sería a la longitud de onda más alta. Entonces sería 8, no. Esto es 3 por 10 a la 8, que serían, a ver, 3 por 10 a la 8, que sería la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Entonces sería por 10 a la menos 9. Por cierto, compañeros, compañeras, ahí tenía que hacerles una aclaración y nunca se las hice. Acuérdenme ahora cuando vamos a mitad de clase, una fe de rata, que me parece que yo en la clase anterior les había dicho 10 a la menos 6, que era la longitud de onda de la luz visible. Y es en realidad nanómetros, entonces es 10 a la menos 9. Sí, me di cuenta después y se me fue hacerles esa corrección. Entonces, bueno, aquí les queda grabado en el video esa fe de rata. Igual ahorita, bueno, voy a apuntarle de una vez. Mientras ustedes calculan eso.
Ujú. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Y eso cuánto me da esa frecuencia? ¿Daniel? Eso era 800, profe, perdón, o Sí, 900. 800. 3,75 por 10 a la 14. ¿Qué significa eso? Eso significa que la luz se está apagando y se está encendiendo 10 a la 14 veces, o sea, 1 billón, estamos hablando de 10 a la 12. 100 billones de veces, billones, ¿verdad? Latinos, por decirlo así. No billones gringos, ¿verdad? Porque 1 billón gringo son 1000 millones. 1 billón latino es 1 millón de millones. ¿Sí? Sí, profe. Entonces se estaría apagando y encendiendo 100 billones de veces al segundo. Tu cerebro procesa eso. Podría haber eso. No, profe. Jamás de los jamás. El mío no. Ninguno. Por eso es por lo que nosotros no vemos la luz parpadeando. Sí. Está parpadeando, pero no la vemos así. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Bueno, agarra esas ondas, las integra todas, las suma en general, y lo que da es entonces, gracias a ese espectro, lo que dice es, bueno, es de este color, lo que usted está viendo. Y esa es la imagen que presenta en su cerebro. Profesor, funciona casi igual como la parte del oído que percibe las ondas del sonido, digamos, que lo que hace para uno es como traducirlas para uno poder entender el sonido. Más o menos, sí. Digamos, aquí está el ojo. Ok. Digamos, el ojo es algo así. Entonces, vienen las ondas de luz, se refractan aquí y todas van a chocar en una parte. Creo que este es el cristalino, si no me equivoco. Yo no sé, de oftalmología no sé mucho, pese a que uso anteojos. Pero entonces, aquí se difracta y van a pegar, bueno, en el nervio óptico. Aquí pegan entonces las ondas. Y el nervio óptico, conociendo la longitud de onda que le está pegando, entonces así ve un color o ve otro. Y eso es gracias, digamos, a diferentes receptores que existen ahí. Entonces unos van a agarrar una longitud de otra, otros agarran otra y así sucesivamente. Y eso es entonces lo que se ve cada píxel o cada color que estamos viendo. Ok, entonces, como les digo, estamos hablando de 10 a la 14. Entonces, nuestro cerebro en realidad lo que hace es integrar, o sea, suma una cierta cantidad y saca el promedio de eso.
promedia esas cosas. ¿Sí? Promedia esas ondas. Entonces, por eso, lo que se observa o lo que nuestro cerebro interpreta o los instrumentos de medición que tenemos interpretan, no es el vector de Poynting en sí, sino es el vector de Poynting medio. ¿Ok? Que cuando usted agarra este valor y le saca el promedio, voy a hacerle un poco gráfico. Entonces, lo que tenemos son ondas así. Entonces, ¿cuál sería el promedio de todas esas? Pura mitad. ¿Ah? ¿Cuál es el promedio? ¿O la media? La pura mitad de las ondas. La pura mitad. Entonces, por eso es el campo eléctrico máximo, campo magnético máximo, entre 2 mu sub 0. ¿Sí? Y eso es lo que se llama el vector de Poynting medio que estaríamos observando. Y ese vector de Poynting medio se conoce como la intensidad de la onda. ¿Qué tan intensa es la onda? O sea, cuánta energía por unidad de área estamos teniendo. O perdón, cuánta potencia por unidad de área. Entonces la intensidad es la potencia por unidad de área que estamos viendo. ¿Qué les parece esta parte? Compañeros, compañeras. Todo claro, profe. ¿Sí está claro? Sí. Sí, profe. Ok. ¿Cómo? Pregunta para los que no habían visto el video ni nada al respecto. ¿Hubieran entendido algo de esto si no les hubiera hecho ese resumen fugaz? La verdad es que no mucho, profe. Estuviera perdido. Estuvieran completamente perdidos. Ya. Sí, por eso siempre, digamos, es bueno que lleven la materia al día, sobre todo una materia como física, porque, bueno, yo soy una de las personas que a mí no me gusta, o si ustedes han visto todo el curso básicamente nosotros lo vamos fabricando a partir del conocimiento anterior. Nosotros tenemos como un conocimiento base a partir de cargas y cosas así. Y a partir de ahí, entonces vamos generando toda la información o todo el curso en términos generales, como para comprenderlo un poquito mejor. ¿Ok? Bueno, entonces ahí les dejo un par de conceptos, nada más que de esos de potencias. Eh, para para que también le echen un ojo al material de cátedra, ¿verdad? Entonces, ahí van a tener un par de conceptillos que es importante que los tengan en cuenta. Ok. Vamos a ver, entonces, bueno, vamos a ir primero a un receso y porque ya son las 4:06 y después vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, bueno, continuamos acá un poco. Entonces, vamos a calcular algunas cuestiones. Nos dicen que el campo eléctrico, bueno, el campo eléctrico nos lo pueden dar ya sea en unidades de voltios metro o de newton por coulomb. ¿Ok?
Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Entonces si tenemos un campo eléctrico de 100 voltios metro, ¿cuál es el campo magnético? ¿Cuál es la densidad de energía? ¿Y cuál es la tasa de flujo de energía por unidad de área? ¿Qué significa tasa de flujo de energía? Tasa de flujo de energía. ¿Qué significa eso, esa palabra? Tasa, nos están diciendo, energía por unidad de tiempo. Y eso sería por unidad de área. ¿Y esto qué es? Compañeros, compañeras. Eso es la magnitud del vector de Fourier. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, vamos acá. Si nos dan el campo eléctrico, ¿cuál es el campo magnético? ¿Cuál sería el campo magnético ahí en ese caso? ¿De? E Entre, profe. entre C, correcto. O sea, sería 100 voltios por metro entre 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y eso me da Por 10 a la 7, a la menos 7, profe. por 10 a la menos 7, ¿qué? Tesla, profe. Teslas, correcto. La densidad de energía, B cuadrado entre mu sub 0. Sí. O epsilon 0 por E al cuadrado. Pero, ¿alguno se acuerda cuánto valía epsilon? La permitividad eléctrica del vacío. Yo en lo personal no recuerdo así con exactitud. Creo que era 10 a la menos 12. Pero mu sub 0 es un número más fácil de acordarse. Entonces, por eso yo prefiero usar ese. Que sería entonces 3,33 por 10 a la menos 7 teslas elevado al cuadrado entre 4pi por 10 a la menos 7. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí.
Entonces, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da esa densidad de energía? Ocho coma ochenta y dos por 10 a la menos 8, profe. 8,82 por 10 a la menos 8. ¿Qué unidades serían? Es energía por unidad de área. Por unidad de volumen. Sí. Y la densidad de energía, la tasa del flujo de energía por unidad de área sería E por B entre mu sub 0. ¿Y eso cuánto le da? Veintiséis coma cinco, profe. 26,5. Como es energía, ¿verdad? Al ser una tasa de flujo, sería energía por unidad de tiempo, julios por segundo, que eso da watts entre área, sería watts por metro cuadrado. Sí, no, más o menos. ¿Cómo vamos con esto? Todo claro, profe. ¿Todo Todo claro? bien. Ujú. Sí, profe. Ahora sí yo les digo, bueno, ya apuntaron esos valores. Entonces, por ejemplo, ese valor lo vamos a usar y vamos a usar este valor. ¿Ok? Y voy a borrar todo y le voy a agregar algunas partes a esto. Yo les digo entonces que una onda no sinusoidal cuya longitud de onda es, ¿cuánto le ponemos a esa longitud de onda? Ponemos visible, en el infrarrojo, ¿dónde quiere? Pongámosla visible, profe. Visible. Ok. Entonces serían 520 nanómetros. Entonces, vamos a escribir la ecuación del campo eléctrico, del campo eléctrico, del campo magnético y del vector de Poynting. Vamos a escribir esas tres ecuaciones. Si el campo eléctrico está dirigido hacia Z negativo y la onda, decimos que va hacia
a dónde la quieren mandar? ¿Hacia Y positivo o hacia Y negativo? Hacia Y positivo, profe. Y positivo. Ok. Entonces, vamos a escribir esas tres ecuaciones. Sí. Compañeros, compañeras. Entonces, ya tenemos lambda. ¿Qué nos falta por encontrar? Nos falta por encontrar K. Nos falta por encontrar la frecuencia. Y por lo tanto, bueno, omega también nos falta por encontrar. Para poder escribir correctamente la ecuación. ¿Cuánto les da K? ¿Cómo encontramos K? K es 2pi entre lambda. Entonces, ¿cuánto les da ese valor de K? Ojo que aquí son 520. ¿Cuánto les da eso? A mí me dio 12,08 por 10 a la 6. ¿Qué unidades tiene K? Ok, para que lo tengan en cuenta. Como este tiene 2pi, entonces tiene que ser un ángulo. Sería entonces radianes. Y como lambda está en metros, entonces sería radianes por metro. ¿Me siguen? Sí, profe. La frecuencia, ¿cómo la encontramos? La frecuencia sería C entre lambda. ¿Y eso cuánto me da? $5,76 por 10 a la 14 serían hertz. O segundos a la -1. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ok. ¿Y la frecuencia angular? 2pi por la frecuencia. Ajá. Y si multiplicamos eso por 2pi, $3,62 por 10 a la 15. En este caso serían radianes
por segundo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Ok, entonces vamos a decir que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico, va a ser igual a la amplitud o al campo eléctrico máximo por el coseno de K. Ajá. Vamos, compañeros. Compañeros, compañeras. ¿Qué sigue? KX No. ¿Hacia dónde se mueve la onda? hacia Y. Entonces, Y. Excelente. KY. Y como va hacia Y positivo, entonces sería menos omega T. ¿Verdad? Lo estoy poniendo así para no escribir. Esto en realidad debería de venir aquí. Pero como escribir con el mouse es un poquillo más complicadillo, entonces por eso es por lo que lo estoy dejando así. Sí. ¿Y hacia dónde va el campo eléctrico? Hacia Z negativo. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, ¿cuál sería el vector campo magnético? Todavía no le vamos a poner dirección, pero ¿cuánto fue lo que nos había dado? 3. 3,33 por 10 a la menos 7. Ajá. Telas. Por el coseno de KY menos omega T. Todavía la dirección no se la voy a poner porque todavía no sabemos. ¿Y cuál es el vector de Poynting? ¿Cuánto nos había dado el vector de Poynting? 26,5, profe. 26,5 watts por metro cuadrado. ¿Qué más lleva el vector de Poynting? Como es el producto cruz de E con B, entonces sería coseno al cuadrado de KY menos omega T. ¿Y en qué dirección va el vector de Poynting? La misma que la onda, profe. Correcto. En J positivo. Entonces, K cruz que me da J.
Eso yo nunca me lo aprendí. Nada más sé que. Entonces, I. Este es J. Y J. Y K va para arriba. Entonces tengo que hacer el producto cruz de K con alguien, ya sea con I o con menos I, para que me dé J positivo. Entonces K cruz menos I me da menos J. Ah, no, perdón. Menos K cruz I me da menos J. Menos I cruz K me da J. Entonces este debería de ir en menos I. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Cómo van viendo esto? Muy complicado, se va entendiendo, más o menos. No, profe, ahí se va entendiendo. Sí. Está más fácil que lo otro. Que lo otro, ¿qué? Que todo De el que resto, todo el resto del curso. es que tal vez como ya hemos venido trabajando un poquito, lo que son campos y sí, pues no, no es lo mismo, pero por lo menos uno Ya uno sabe cómo le abre trabajar. un poquito, sí, le abre un poquito el entendimiento. Ujú. Sí, 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 exacto. Ah, igual esto siempre se simplifica un poco más. Igual como se había mencionado en la clase anterior, digamos, todo esto es como un conjunto de todo lo que ya hemos visto, más o menos. Entonces sí. Sí. Ok, veamos el otro que tengo aquí en la presentación. ¿Les parece? Sí, profe. Entonces, acá nos dicen lo siguiente. Tenemos una estación de radio en la superficie terrestre. Una estación de radio en la superficie terrestre emite una onda sinusoidal con una potencia de 50 kilowatts. O sea, y dice que irradia por igual en todas las direcciones. O sea, aquí está esto y esto empieza a mandar ondas hacia todo lado. De igual manera. Es una fuente isotrópica. ¿Ok? Hacia allá, hacia acá, hacia atrás, hacia allá. Ok. Hacia toda la esfera o hacia toda la semiesfera lo manda por igual. Porque es sobre el terreno nada más. Hacia abajo no manda. Sí. Compañeros, compañeras. Dice que es improbable en situaciones reales. ¿Por qué es improbable? Sí, porque hacia el suelo también va a mandar. ¿Ok? Entonces nos dice cuál es el campo eléctrico máximo y el campo magnético máximo detectadas por un satélite ubicado a 100 kilómetros de la antena. ¿Qué se les ocurre ahí? Compañeros, compañeras.
¿Qué se les ocurre ahí? ¿Alguien? Se debe usar pointing, pero la verdad no sé de qué Ujú, hay que manera. usar pointing. Vea que nos están dando la potencia. ¿Cómo se define la potencia? O la potencia. ¿Qué es la potencia? Vea que la potencia se relaciona con la intensidad de la onda. Como que la intensidad es igual a la potencia entre el área. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Esa fue la última ecuación, esta pequeñita que está aquí abajo. ¿La ven? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como la intensidad es igual a la potencia entre el área, yo puedo decir también que la intensidad es el vector de Poynting medio. Sí. Sí, profe. Y de aquí yo puedo decir entonces que el vector de Poynting medio es igual, puedo usar esta formulita. Yo ahora trato de irle a los que tienen el epsilon cero, porque ese número no me acuerdo. Pero si ustedes lo tienen ahí en una ficha anotado, entonces ahí ya saben cuánto vale. Sí. Entonces, esto es el campo eléctrico máximo. Al cuadrado entre 2 mu sub 0 por C. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces yo puedo decir que el campo eléctrico, despejándolo de ahí, va a ser igual, el campo eléctrico máximo, va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia por 2 mu sub 0 C entre el área. ¿Y cuál es el área? ¿Cuál es el área de donde se Pi está por, pi transmitiendo? por 100 al cuadrado. ¿Cuánto? Ah, no, pero bueno, sí, no es que habría que considerar. Es de todo eso, profe. Correcto, porque transmiten Ajá. hacia todas las direcciones. ¿Cuál es el área de una esfera? El de toda la esfera es 4pi por r al cuadrado. Sí.
Sí, profe. Pero como Ujú. está transmitiendo nada más a media esfera, entonces sería 2pi por r al cuadrado. Y entonces me va a quedar que eso sería 50 por 10 a la 3 por 4pi epsilon, vamos a ver, sería por 4pi por 10 a la menos 7 por 3 por 10 a la 8. ¿Sí o no? Y ahí haciendo un poquito de trampa, que ahí lo tengo resuelto en el libro, me da 2,45 por 10 a la menos 2. Voltios por metro. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bueno, en el campo magnético sería agarrar ese campo eléctrico y dividirlo entre C. Y ya obtenemos entonces el valor del campo magnético. ¿Lo ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo van viendo este tema? Ahora lo veo bien, profe. Están bien claros los ejemplos. Sí. Me quedaron claros. Ujú. Ok. Bueno, entonces ahí los dejo para que terminen de estudiar un poco esas cosas y revisen ahí los datos y las cosas. Y cualquier cosa, entonces ahí nos estamos hablando. Está bien, profe. Muchas gracias. Bueno, con Gracias. gusto. Hasta Nos luego. Muchas vemos. gracias, profe. Hasta luego. Profe, pura vida.